cuando Henry Ford, el que creó la compañía de autos, Ford, Ujú. él en un momento de su vida, él quiso contratar a un CEO que iba a tomar toda la dirección de Ford. Él ya estaba quedando viejo y él quería contratar a alguien que iba a tomar su lugar. Y dice que habían dos candidatos y los dos eran expertos en lo que hacían. O sea, tenían títulos, tenían premios, tenían todo. O sea, y él no sabía cuál de los dos. Entonces lo que hizo fue que invitó a estos dos a un almuerzo juntos. Ellos dos y él. Ajá. Y cuando estaban comiendo y todo, hablaron, eh, conversaron toda la conversación. Él no le habló nada del trabajo, no le mencionó nada de Ford. Y luego le dijo, bueno, pues cuando terminó la reunión, miró a uno de ellos y le dijo, bueno, felicidades, el trabajo es tuyo. Y al otro le miró y le dijo, gracias por participar, pero lo siento mucho, va a ser para otra ocasión. Y luego se van. Y el que no fue elegido se acerca y le dice, ¿por qué no me elegiste? O sea, Ajá. si ni hablamos de trabajo, no me preguntaste nada de economía, de números, ¿qué pasó? Y dice que ahí Ford le dijo, por cómo tratabas a los mozos que venían a servirnos, a diferencia del otro. El otro daba gracias, el otro era buena persona, era amable, miraba a los ojos, era atento con aquellos que estaban abajo No, y quedó el trabajo imagínate. por eso. Y uno dice, híjole, Ujú. eso me da a decir, entender y decirte esto, que la gratitud no solo es importante por vos y por tu corazón y por tu relación con Dios, pero la gratitud también te puede abrir Sí, muchas, sí. muchas puertas que a veces tu profesionalidad, tu talento y tus títulos no pueden. Wow. Imagínate. O sea que nuestro carácter, nuestra forma de ser, habla mucho también, más allá de lo que Muchísimo. podemos lograr con Ujú. títulos y Claro. logros que eso está muy bueno. Me Ujú. gustó eso, porque la gratitud abre Abre puertas. puertas. Y lo decía también Charles Spurgeon, que la gratitud no es una sugerencia que la Biblia nos da, es un mandato, es una orden. Ujú. Podemos leer en 1 Tesalonicenses 5:18, dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. O Sí. sea, la Biblia está muy clara que debemos dar gracias en todo. ¿Qué quiere decir esto? Sea una situación adversa o sea una situación positiva, debemos dar gracias. Porque dar gracias, como dije hoy, y como dijimos, no es solo decir, ay, gracias Dios. No, Ujú. la gratitud es como una confianza y un gozo, aún en medio de esas situaciones, ¿no? Entonces, por eso la Biblia dice, den gracias en todo. Y si tú te estabas preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí está bien claro. La voluntad de Dios para vos en Cristo es que des gracias. O sea, Por en otras todo, palabras, que seas agradecido por todo. pero por todo. Todo. Dice, den gracias Porque en tendemos todo. siempre a cuando las cosas van bien, decimos, gracias Dios, qué Sí. bueno eres Cristo, amén, aleluya. Cuando nos dan el Pero cuando trabajo, las cosas no van mal, ahí cuesta. ahí cuesta Y mucho no, dar y no gracias. estamos diciendo, no, da gracias, porque no. Claro, dar gracias porque te sentís mal o estás enfermo No, o no, no. desgracias. No, pero, a ver, cuesta en esos momentos. Es difícil. Pero cuando tú generaste un corazón agradecido, el corazón agradecido aún en los momentos más difíciles de la vida encuentra gozo en Cristo. Wow, Por eso dice, esta es la así voluntad de es. Dios con ustedes en Cristo. Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque cuando estás en Cristo, ni la situación más difícil que estás pasando es desgracia, Mm, ni la muerte es desgracia, porque aún la muerte en Cristo es vida. claro, Entonces, claro. por eso es que tenemos que dar gracias en todo, porque estamos en Cristo. Mm, Porque ya no hay condenación, porque ahora hay vida eterna, porque la muerte fue vencida, ya no tiene su aguijón en nosotros. Por eso es que tenemos que practicar la gratitud, porque la gratitud tiene la capacidad de transformar tu perspectiva sin importar cuál difícil sea el momento que estás viviendo. ¿Me entiendes? O sea, como que la mm. gratitud transforma el ambiente o el lugar o la situación que estás viviendo, aún que sea La difícil. gratitud es un cambiante de ambientes. Sí, Cuando sentís que el ambiente de tu casa está tenso, en tu trabajo, en donde sea que estés, tal vez con tu familia, tenés problemas, empezá a agradecer más y vas a ver cómo la gratitud tiene el poder de transformar y cambiar los ambientes. y ahora que, amor, pienso yo, estamos terminando un año. Ujú. Y algunos, a ver, siempre decimos que para Dios no es que el 31 de diciembre al 1 de enero
pasa algo mágico y ¡puf! Claro. Cambia. No. Él es igual que siempre, es un día más. Sí. Nosotros cambiamos estaciones, tiempos, años, pero entender que qué lindo sería, antes de que termine el año, te juntas con tu familia y en un pedazo de papel o un cuaderno, creen la tradición de parar y escribir todas las cosas que están agradecidos por el 2024. Y vayan a pensar desde enero. ¿Qué pasó en enero? ¿Te acordás tal cosa? Y anoten, Señor, gracias. Febrero, gracias. Y solamente generar en tu familia ese ambiente de gratitud te va a hacer empezar el 2025 ya con una perspectiva correcta. Y también, justamente esta semana que estuvimos con la gratitud en casa, nos dimos cuenta cómo agradecer aumenta la fe. Wow, Porque eso está bueno. nosotros, por ejemplo, seguro los que vieron todos los episodios de Va de Podcast, en unos episodios hablamos de que tenemos una agenda en casa donde escribimos toda la gratitud desde que nos casamos. Y hoy como el año 2024, fuimos a ver a los años pasados que nos habíamos totalmente olvidado. Olvidado, literal. Uno se olvida de lo que Dios hace. Se olvida lo bueno. Se olvida lo bueno. Entonces fuimos a ver todo lo que Dios hizo en los años anteriores y decíamos, wow, o sea, hasta acá el Señor nos trajo y mira qué bueno fue el Señor. Y siempre uno termina en lágrimas y yo al menos siempre. Literal. Porque digo, Señor, ¿cómo podés ser tan bueno? ¿Y cómo podemos nosotros olvidarnos? David decía, no olvidas ninguno de sus beneficios. ¿Qué quiere decir eso? Ey, sé intencional en no olvidarte las cosas buenas que Dios hace contigo. Wow. Porque las cosas buenas nos olvidamos rápido, pero las malas somos buenos para recordarnos. Sí, y me gusta eso que dijiste, que la gratitud incrementa tu fe. Porque es cierto, o sea, nosotros al ver el pasado, no para volver, sino para recordar lo bueno que ha sido Dios, nos llena como de fe de decir, hey, si Dios estuvo con nosotros hasta aquí, Él va a seguir. Así es. Como es esa palabra en hebreo, ebenecer. Ajá, ebenecer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Esa palabra ebenecer es como decir, hey, hasta aquí nos ayudó Dios. Llenamos nuestro tanque de fe. Amén. Y seguimos porque Él estuvo con nosotros. A veces la incredulidad es producto de falta de gratitud. Porque dejamos de agradecer, estamos alimentando la incredulidad. Pero cuando agradecemos, estamos alimentando la fe. Y le dejamos pasar hambre a la incredulidad. Wow. Entonces, eso es... Qué bueno, qué buen ejemplo. Y esto me gusta porque, a ver, en la Biblia hay una historia que me llama mucho la atención, que es de esta parábola que Jesús contó en Mateo 18, capítulo 18, versículo 23, sobre este siervo que debía muchísimo dinero a un rey. Dice la parábola cuenta que un día un rey quiso ajustar cuentas con un par de siervos y uno de ellos le debía 10,000 talentos. Uno lee eso y dice, wow, qué mucho 10,000. Pero para ponerte en perspectiva, lo que este siervo le debía al rey son convertidos a hoy 238 millones de dólares. Ese tipo estaba ya pobre tipo, yo no sé qué hizo para... toda su vida ya. Claro, no, yo no sé qué hizo para llegar a esa deuda, pero era una deuda muy básicamente grande. Impagable. Ahora después vamos a ver, porque esto no era una historia basada en hechos reales, era una parábola. O sea, Jesús está contando una parábola, o sea, que él estaba inventando. Ahora después vamos a ver por qué Jesús inventó un número tan... loco. Tan grande. ¿Por qué simplemente no dijo, no sé, $1,000,000? Ya es 1,000,000. O sea, ¿y cómo pagás eso? Pero, ¿por qué fue a decir 238 millones? Entonces, lo que pasó dice que este hombre vino al rey y le dice en el versículo 4, en el versículo 26, creo que le dice, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y miren esto. Y el Señor, el rey de aquel siervo, tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Era un rey bueno. Le perdonó la deuda, amor. Imagínate. ¿Quién te perdona eso? Para perdonar a alguien que te debe 238 millones, ¿cuánto entonces debes tener tú? Que ni te afecta esa deuda. Nunca lo había pensado, es cierto. Pensá en eso. O sea, ¿cuánto tendrías que tener? Entonces, lo que pasa es que yo me imagino la cara del tipo cuando este rey le dice, te perdono. Habrá salido saltando. Estoy seguro que le habrá dicho, gracias, ¿verdad? Gracias. Pero salió de ahí y se encontró con uno de sus cuates en la calle que le debía 100 denarios. Esos son $600 a $700. Básicamente el trabajo de 4 días, 5 días.
y le agarra por el cuello y le dice, me vas a pagar lo que debe. Y su amigo le dice lo mismo que él dijo hace unos minutos al rey. Por favor, ten paciencia, yo te prometo que te voy a pagar. ¿Y saben qué hizo este? No le perdonó y lo metió preso hasta que pague sus $700 que le debían. O sea, y luego los siervos del rey se enteran lo que hizo y le cuentan al rey, y el rey manda a llamar a este siervo y le dice, siervo malo, por cuanto no pudiste perdonar, y lo metió preso, y no solo preso, sino con los verdugos, que eran los verdugos los que torturaban a la gente. Entonces, cuando leemos esa historia, Jesús termina diciendo esto: y enfurecido su señor le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. Wow. A simple vista podemos pensar que esta parábola Jesús solo está hablando de la importancia de perdonar. Sí. Pero cuando estudiamos y vamos a profundo, esta parábola habla de la gratitud. ¿Por qué? Porque si este siervo hubiera sido más agradecido de verdad, no solo decir gracias al rey con el perdón, sino si hubiera tenido un corazón agradecido, cuando se encontrara con su amigo que le debía, le iba a perdonar. Claro. Porque se iba a recordar lo que el rey hizo por él. Y lo mismo en nuestras vidas. Cuando tú y yo no somos agradecidos, nosotros nos va a costar amar a los demás, perdonar a los demás, Sí. y vamos a tratar mal a los demás. Sí. Porque el agradecimiento no es solo para con Dios, es para con los que están a tu lado también. Y a mí me encanta esta historia. Ahora Wow. vuelvo al número. ¿Por qué Jesús dijo ese número? Porque ese siervo somos nosotros. O sea, nosotros somos ese siervo. Y ese rey es Dios. Y la deuda que tenemos con Él, tan grande, impagable, es la deuda de nuestra salvación, de nuestro pecado. Nuestro pecado generó una deuda Wow. con Dios Impagable. que no podemos Ujú. pagar. Ujú. Y Dios tuvo compasión y nos perdonó. Por eso Jesús usó ese número. Y por eso también el rey le perdonó, porque para Dios no es nada perdonar, pero para recordarnos que el motivo más grande de gratitud en nuestro corazón Wow. debe ser como Cristo perdonó nuestros No, pecados amén. y nos dio salvación. Wow. Cuando eso es lo primero que agradezco en mi vida, el resto se empieza a acomodar, ¿verdad? No. Esta perspectiva nos tiene que hacer entrar otra vez al estilo de vida de gratitud.